Vale, voy a grabar un vídeo, porque llevo ya un tiempo sin grabar, tal, me apetecía, y estoy esperando que un ordenador termine de hacer un proceso que no necesita de mi intervención y va a tardar un rato. Entonces, pues mientras esperaba tenía la opción de ponerme a leer, ponerme a hacer cualquier otra cosa o ponerme a grabar un vídeo hablando. Debería ponerme a leer, pero de hecho estoy grabando un vídeo hablando. Así que allá vamos. Creo que no lo he dicho, es que es la segunda vez que hago la entradilla esta para el vídeo. Pero como no sabía muy bien de lo que hablar, pero quiero mantenerme en un tema coherente con el contenido previo del canal, pues lo que voy a hacer es coger un grupo de WhatsApp que tengo conmigo mismo, en el que voy apuntando ideas sobre un tema en concreto. Normalmente tiene que ver con Maurice Blanchot, que es un autor francés que murió en 2004, si no recuerdo mal. Y bueno, pues está muy relacionado con Derrida, con la ausencia, el concepto, quiero decir, de ausencia dentro de la filosofía de la diferencia, tal. Son como cosas... Pertenece a un nicho del pensamiento francés y del pensamiento contemporáneo, entiendo, que es bastante complicado de contextualizar y pues, se tardaría un rato en hacerlo. Así que como tampoco es necesario contextualizar el pensamiento dentro del cual está el autor del que principalmente voy a hablar, porque las cosas que tengo apuntadas son como detalles muy pequeños de esto. No es necesario entender el contexto general. Así que, pues nada, voy a ir por aquí leyendo. Vale, por aquí, bueno, ya digo, trigger warning, ¿vale? Sale la palabra nazi. Bueno, tengo que apuntado el martes 15 de octubre a las 10 de la mañana y 52 minutos. Tengo escrito lo neutro como antídoto al funcionamiento antitético del comportamiento humano. 2 puntos. Si los nazis eran malos, sus enemigos entonces son los buenos. Vale. El tema de lo neutro es un concepto que se trata mucho en la filosofía de la diferencia que he mencionado, así el contexto en general, y Maurice Blanchot en concreto lo trata también mucho. No sabría dar una descripción específica porque en parte en eso consiste lo neutro, en que es como una cosa que siempre está más allá de la explicación. En eso consiste su neutralidad, ¿no? De alguna forma. Porque en el momento en el que tú dices lo neutro es esto, ya no está siendo neutro, ya está siendo manifiesto. Entonces, lo neutro es, no es que sea, sino que se puede entender más bien como un concepto, entiendo, ¿sí? Pero que nuestra relación, o por lo menos la relación que yo tengo con el neutro en Blanchot, y con el neutro en este sentido, en general, es más bien de cómo afrontar anímicamente con el comportamiento, con, con, sí, con mi actitud, la posibilidad de lo neutro. Cómo puedo convivir continuamente, de manera continua, con la posibilidad de que la certeza más absoluta que yo tengo puede estar equivocada, o más aún, puede no ser en absoluto relevante, o puede no ser lo que yo creo que es. Es decir, si yo creo que Dios existe, ¿cómo puedo convivir con la idea de que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo experimento, lo que yo vivo como Dios existe, como esa certeza, como esa fe, sea, quizá, ¿por qué no?, algo completamente distinto a lo que realmente signifique que Dios exista? Y sin embargo,
que yo no tenga otra opción más que entenderlo como Dios existe, a pesar de que el hecho de que Dios existiese no encaje para nada con lo que yo estoy viviendo al sentir que Dios existe. Es complejo, es complicado. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí estamos. Es un poco cómo se puede habitar dentro de o fuera de o orbitando la idea o la posibilidad de que las cosas, uno mismo, la relación de uno mismo con las cosas, el pensamiento, la palabra, el fonema, el tiempo, cualquier cosa, no sea idéntica a sí misma. Eso, para mí, tiene que ver con lo neutro. ¿De qué manera se puede sobrevivir? Y se sobrevive, y de hecho es súper sencillo, creo yo, hacerlo. ¿Cómo se puede sobrevivir a la aceptación de que hay como, o puede haber, una capa de neutralidad en todo? Neutralidad entendida precisamente como neutralización, por ejemplo, de esto que para mí es irrefutable, puede ser neutralizado. O puede que no lo sea, pero si fuese neutralizado, ¿qué? ¿Sabes? Es un poco lo que me interesa. Lo que me interesa en este punto, y es una cosa en la que le voy a dar muchas vueltas, es esta tranquilidad que te da el aceptar que lo que tú ves como obcecadamente de una manera determinada, otra persona u otro ser lo puede ver obcecadamente de una manera completamente distinta y contrapuesta y enfrentada a la tuya, y sin embargo que haya un espacio común, público, que haya un diálogo, que haya una publicidad, en el sentido de lo público, posible, que haya un diálogo. Es que es algo como tan ajeno a la experiencia cotidiana que tengo, que me interesa mucho precisamente por eso, porque vivo cada vez más y algunos como teóricos marxistas y políticos y tal, hablan de la desaparición de la esfera pública, de que ya se trata de que eres o una cosa o la otra, pero no existe esta esfera de diálogo. Entonces me interesa mucho cómo aceptar lo neutro, aceptar que, bueno, pues esa persona es fascista. Vale, pues es fascista. ¿Significa eso que tengo que matarla? Bueno, aquí igual ya, estando en YouTube, ni siquiera se puede hablar de esto. Pero ¿significa eso que te encuentra un demonio, a Satán? ¿Significa que tienes que exorcizarlo? Pues igual sí, o igual no. No lo sé. ¿Sabes? Igual depende del momento. Igual depende del momento. No está mal que ese demonio esté ahí. Estoy hablando en términos mitológicos porque si hablo en términos materiales, que son los que me ha salido hablando del nazismo y tal, en primera instancia, creo que es mucho más problemático. Entonces por eso recurro como a los demonios, exorcizar. Exorcizar es un seudónimo de acabar con la vida de, ¿no? Pues igual es que no está en el hecho de que algo sea un demonio la respuesta si hay que exorcizarlo, ¿no? Igual es sano que haya una distancia que permita un acercamiento. Igual hace falta relajarse un poco frente a las contradicciones, y cuando
se dice que quizás hace falta una distancia que permita acercarse, a pesar de que sea una contradicción, quizá precisamente en esa contradicción, en lo que dura la enunciación misma de la contradicción que estoy haciendo, en lo que dura entenderlo, que es una contradicción, en lo que dura decir, esto no tiene sentido, en lo que dura decir, si no tiene sentido, ¿por qué está hablando de ello? En lo que dura la explicación esta, tal, encontrar como la tranquilidad, exactamente igual que la encuentras cuando estás haciendo una operación aritmética, creo que se dice, ¿no? De paso 1, paso 2, paso 3, y que vas siguiendo un hilo conductor racional como en matemáticas. Ahí estás tranquilo, tranquila, tranquile. ¿Por qué no estarlo también en una paradoja? Que no tiene sentido. ¿Por qué no estarlo también cuando se pierde el tiempo? ¿Por qué cuando te encuentra un demonio tienes que dejar claro a grito pelado que eso es un demonio y señalarlo y decir, eres un demonio, eres un demonio, eres un demonio, hay que exorcizarte? ¿Por qué? Porque a mí me da la sensación de que es para dejar claro que tú no eres un demonio. Y si no eres un demonio, ¿por qué tienes esa cruzada contra los demonios? No sé. Entonces me interesa mucho el ámbito este más ético de, del concepto de lo neutro. Que lo neutro tiene mucho que ver con la ausencia, tiene mucho que ver con la muerte, tiene mucho que ver con lo que se dice la despresencia. Que eso son cosas como que me gustaría mucho hablar poco a poco. O no sé si soy capaz de hacerlo de golpe, de todas estas cosas, pero es que estoy ahora mismo iniciándome un poco en tal. Bueno, pues eso es como un mensaje a la D52. Luego por aquí también tengo, sí, ese mismo día, el 15 de octubre, a las 11:31 de la noche, tengo escrito aquí, la fuerza ilocucionaria de serle, nunca sé cómo se dice, searle, está presente en la pregunta, en el preguntar. Esperamos una respuesta a nuestro habla. No nos basta con hablar, sino que demandamos una respuesta del otro. Esto tiene que ver con la interrupción en Maurice Blanchot. Bueno, por empezar por el principio, la fuerza ilocucionaria de Serle, no he leído textos originales suyos, pero tengo entendido que hace así como una especie de división pragmática del lenguaje, que está por una parte el lenguaje descriptivo, enunciativo, de decir, aquí están mis manos, ¿no? Eso a lo mejor no es el mejor ejemplo del mundo, pero aquí hay una mano, esta es mi mano. Ya digo, no el mejor ejemplo, mejor, hay un vaso con fresa por aquí, ¿vale? Eso sería un tipo de lenguaje enunciativo, y luego el ejemplo clásico que se pone, creo, es el del bautismo, que las palabras, al decir yo te bautizo, dichas por una persona concreta, en el caso cristianismo católico, un cura, dentro de un ritual concreto, en un mood concreto y tal, esas palabras no significan o no tienen la misma fuerza que decir, esto es un vaso. Yo no estoy bautizando el vaso. Y lo del bautismo es como una cosa claramente centrada en el cristianismo, cristianocéntrica, pero se entiende, creo yo. Entonces la propuesta es un poco esa, que hay una especie de fuerza en el habla más allá de la pura descripción del mundo, sino que al decir algo, hay veces que estás haciendo algo. Entonces, el mensaje este es coger esa fuerza ilocucionaria como ese ímpetu del habla, que no es simplemente habla y ya está, sino que es un habla, que por ejemplo ahora lo estoy pensando, mientras estoy hablando, estoy gesticulando, es como que mi habla está demandando a mi cuerpo de alguna forma estos movimientos. Entonces no es simplemente que yo esté hablando, ¿sabes? No estoy emitiendo letras una detrás de otra o fonemas una detrás de otro. Estoy articulando mi garganta de una forma concreta, estoy moviendo mi cuerpo de una forma concreta, tengo una expectativa concreta, tengo una narrativa interna. Hay como una serie de fuerzas, ¿no?
que están presentes en esta cosa del habla. Entonces, como digo, en el mensaje lo que señalaba yo era que cuando alguien hace una pregunta a otra persona, estas fuerzas ilocucionarias, estas fuerzas que a mí me están llevando a hablar así y a mirar a cámara y a tener esta expectativa, también están presentes, pero en este caso respecto a la persona a la que le pregunta algo. Normalmente cuando tú le haces una pregunta a alguien y no te responde, pues te ofende, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, ¿qué tal? Y te mira, ya, y sigue a lo suyo, pues creo que está justificado pedir explicaciones, decir, oye tú, ¿sabes? Entonces eso sería un poco como esta fuerza ilocucionaria, creo que es el término que le da Serle al asunto, ¿no? De la pregunta que espera una respuesta del otro. Entonces va un poco de la mano con el mensaje anterior también, de esta ética del diálogo, de que estás dando por hecho que el otro tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que comportarse, como mínimo te tiene que ignorar. Pero si tú le haces una pregunta a alguien y te das cuenta de que no te está ignorando, no te está haciendo caso, sino que literalmente no te ha escuchado, es como que dices, ¿qué? ¿Seré invisible? ¿Sabes? Te puede venir ese pensamiento de, a lo mejor soy invisible, o no sé lo que ha pasado aquí. Como que de repente cambia, ¿no? La cosa. Entonces, pues parece ser que este día estaba yo muy, bueno, en realidad todos los días, muy interesado en el tema este de la ética, del diálogo en el otro. Y en concreto aquí relacionaba esta demanda de que el otro te dé explicaciones, como esta suposición que tenemos en la cabeza de que tenemos derecho, de alguna forma, ¿no?, a que la otra persona nos escuche, nos responda, nos entienda, nos quiera responder, esté en nuestra misma onda, hable nuestro mismo idioma, si no, habrá algún idioma común que compartamos, que nos mire. Todo este tipo de cosas, pues las quería señalar yo, ¿no? Y relacionarlas con el concepto de la interrupción en Blanchot. Esto es una cosa muy interesante, pero también complicada, como el tema del neutro en Blanchot. La interrupción es otro de estos conceptos que precisamente no pueden decirse, porque el decirlo es posponerlo. Son conceptos diferentes a sí mismos, de alguna forma. Entonces, pues ya digo, un poco complicado, pero por hacer una caricatura agradable y tal, Blanchot, hasta donde yo entiendo, él entiende que mediante el diálogo, es decir, él habla de un uno, el silencio, y la respuesta de un otro, es decir, yo hablo, luego me callo, y otra persona habla, me responde. Eso es el diálogo, ¿no? Pues en ese momento de interrupción necesario para el diálogo es que pasan cosas. Es que es complicado también porque a mí me resulta muy difícil, por eso me interesa tanto. Pero es una especie de anhelo, me da a mí la sensación, de Blanchot sabiendo que en mi palabra no está, no está la verdad, no está el significado, no está lo que yo quiero decir realmente, no es lo que estoy diciendo. Yo de alguna manera me estoy dejando hablar por el lenguaje, ¿no? Como decía el Saussure, el estructuralismo. Como somos hablados por el lenguaje, pues de alguna forma, ¿no? Lo importante tampoco está en lo que el otro me responde.
Lo importante tampoco está en las conclusiones que saquemos entre el otro y yo. Lo importante tampoco está en la interrupción. Pero la interrupción, el momento del silencio, en el momento de la escucha, en el momento en el que las cosas se pausan y dejan de ser activas y cambian su actitud de la animalidad espiritual, como en el sentido cartesiano, en el momento en el que las cosas se tornan vegetales, que dejamos de ser animales racionales, activos, pensando, discurriendo, enunciando, tal, y escuchamos, nos callamos, de alguna forma muere esa racionalidad. Aparece una vegetación que tiene su propio hacer. Más que vegetación, una vegetatividad. Una forma de una manera de ser, ¿no? Que se dice mucho. Una manera de ser vegetativa. Mediante la cual no es que ahí esté tampoco la verdad, ni el significado, ni lo trascendental, pero es algo diferente. Ese momento de interrupción, de corte, de cuando alguien te dice algo y no lo has escuchado bien, dices, ¿qué? Pero luego realmente te das cuenta de que sí que lo habías escuchado bien y no sabes muy bien por qué has dicho qué. Y mientras estás pensando eso, en ese momento, pues no es que haya nada especial, ¿no? Pero está bien señalarlo. Y si supiese yo, si tuviese más conocimiento de Blanchot, pues seguramente sí que sabría señalar lo especial que hay en ese momento. Y bueno, a ver si encuentro alguna cosa así como más rapidilla, que llevo ya un rato hablando. Ah, mira, por aquí, por aquí. Sí, por aquí, mira. La prudencia aristotélica, es la capacidad de pensar cada caso concreto contextualmente y aplicar en su medida adecuada los principios generales, bla, bla. Tengo puesto aquí, relacionado directamente con el neutro, un antídoto contra la retórica de la dignidad. Y esto como encauza bien con lo de antes. Yo lo que no quiero es entender la política de mi país. Yo vivo en España. Y yo escucho a los políticos hablar y yo es que no es tampoco que no quiera entenderle, es que le entiendo demasiado, ¿sabes? De alguna forma. Y tienen esta cosa que aprendí hace un tiempo que se llama retórica de la dignidad, ¿no? Le decimos retórica de la dignidad, que es hablar de, pues que los derechos de la minoría, de no sé qué, pues claro, y dar derechos, que es una cosa que también he aprendido hace poco, que es el enfoque de la izquierda neoliberal, que a partir de Margaret Thatcher, ¿no? El neoliberalismo pues está en todas partes y ya no hay izquierda ni derecha, ni tampoco puede decirse que hay política en un sentido fuerte, sino que hay retóricas. Entonces la retórica de la izquierda funciona mediante la retórica, o sea, funciona. Es la retórica de la dignidad, de alguna forma, ¿no? No es que sea, sino que una de las herramientas retóricas que utiliza la izquierda contemporánea de mi país es la de la dignidad, que es tener todo el rato en boca los derechos, la opresión,
las minorías, la discriminación positiva, la discriminación negativa, que todos, todas y todos somos iguales. Y es que, no necesariamente, pero cuanto más lo dices, menos verdad es. Y creo que está claro, para mí por lo menos lo está, que en política mienten. Entonces, esta aceptación de lo neutro, en este caso aplicado a decir, por ejemplo, pues sí, de hecho, hay un machismo estructural increíble. Momento de pausa, momento de interrupción, momento de... Bueno, ¿y ahora qué? Como decía un amigo mío, ¿y ahora qué? Y luego ya sigue. Pero si no tienes este momento de neutralidad, que ni siquiera tiene que ser un momento como de pararte a reflexionar, como cuando en España pide el aborto, y creo que ya lo han quitado, no sé. Cuando alguien pedía que quería abortar y le obligaban a tener un periodo de reflexión. En plan, piénsatelo bien, seguro que quieres. No es eso. Es convivir con la posibilidad de que el mundo esté mal. Convivir con la posibilidad de que puede morirse una, en cualquier momento. Y que está bien. Que eso no cambia o no tiene por qué cambiar lo que está pasando ahora. Que no siempre tenemos que estar enfocados hacia donde queremos ir. Que los cangrejos andan de lado, por ejemplo. O que se puede andar con los ojos cerrados. O que puedes no llegar a donde quieres ir y a lo mejor está bien, porque tu querencia de ir a ese sitio realmente no era tan importante, porque quizá no era tuya, era lo que tú pensabas que querías. Creo que ese acercamiento afectivo a las cosas encaja mucho mejor con la prudencia aristotélica, que para mí es como una de las maravillas del mundo, la ética aristotélica, de en cada caso, pues actuar virtuosamente, es decir, actuar como se tenga que actuar, como se deba actuar, en cada caso según las circunstancias de cada caso, y no mediante cómo una retórica dice que tengo que actuar, sino estar en este caso y entonces actuar, pero actuar de, como se dice, de dentro a fuera, ¿no? Que tampoco es que eso es como una metáfora, ¿no? Muy fonocéntrica. Pero bueno, por ahí. No sé, faltan como 1 minuto y medio para los 30 minutos. Y sí, a ver, leo por aquí un poco. No he conseguido señalar del todo el punto que quiero, pero tampoco sé si... Bueno. La angustia, cuando acontece el neutro, lleva a que lo más frecuente sea decantar prematuramente una decisión lo más alejada posible a la situación que ha propiciado la angustia, es decir, hacia su antítesis. O sea, retomando el ejemplo de los demonios, cuando tú ves un demonio, es normal que sientas angustia. La xenofobia es algo que está dentro del ser humano, hasta donde yo entiendo. El demonio es algo ajeno, por lo tanto es normal que te dé miedo. Cuando tú sientes la angustia del miedo frente al demonio, este impulso de querer dejar de sentir angustia te lleva a, ¿cómo lo tengo aquí? A decantarte prematuramente, a decidirte prematuramente
por lo más alejado posible al demonio. Es decir, matarlo, exorcizarlo. Pero es que eso no es una decisión prudente. No está actuando en la justa medida, está actuando por contraposición, porque no puedes gestionar la angustia que sientes. Sin embargo, si integra lo neutro, la neutralidad, ves el demonio, sientes la angustia, pues sientes la angustia. ¿De ahí se sigue que tengas que exorcizar al demonio? Pues igual sí. O igual no. Yo no lo sé. Depende del caso, ¿no? Y ya, como por terminar así un poco, habría que mantener el neutro más. No indeterminadamente, pero tampoco evitarlo. La ética del neutro, que es como lo llama aquí, en el sentido de profundidad del comportamiento durante el acontecer de lo neutro. Que cuando acontezca la angustia se tenga la profundidad suficiente como para aceptarla, que llegue, que penetre, que encaje y que funcione, que siga la cosa sin precipitar algo que no queremos que precipite, ¿no? De alguna forma. Y ya me pasa de los 30 minutos. No termino todavía el ordenador este de hacer cosas, pero bueno, nos vemos. Igual sigo hablando como de conceptos así que estoy aprendiendo ahora nuevos que están bastante chulos. A ver si consigo aprender a hablar de la filosofía de la diferencia y tal. Hasta luego.